Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a José María Ruiz Vargas, catedrático emérito de Psicología de la Memoria en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí imparte esa materia y otras afines desde 1974. Desde que realizó su tesis doctoral sobre memoria y esquizofrenia, su labor investigadora ha estado centrada en cómo funciona la memoria en personas con y sin alteraciones neuropsicológicas. Es autor de obras académicas como Psicología de la Memoria, La Memoria Humana, Función y Estructura y el Manual de Psicología de la Memoria. Acaba de publicar un ensayo fascinante para un público no académico que condensa sus investigaciones sobre la memoria. Se titula La memoria y la vida, publicado por la editorial Taurus. Con ustedes, José María Ruiz Vargas. José María Ruiz Vargas, bienvenido. Muchas gracias, David. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar mucho sobre tu trayectoria, dilatada trayectoria, y sobre tu obra reciente, La memoria y la vida. Pero antes me gustaría que nos explicaras, para intentar hacer un poco de desandar un poco tu camino, que nos hablaras un poco sobre tu infancia. Tú naciste y creciste en un pueblo de Córdoba, ¿no? Exactamente, en un pueblo que se llama Doña Mencía. Está en el sur de la provincia de Córdoba. Es un pueblo blanco precioso, lo digo por si quieres visitarlo. Y bueno, efectivamente, yo nací allí a finales de los años 46, o sea que hace ya poco tiempo que ocurrió aquello. Y bueno, pues mi infancia, yo los recuerdos que tengo de mi infancia me permiten calificar mi infancia como una infancia feliz. Feliz, una infancia de pueblo. Yo fíjate, David, que suelo decir a mis estudiantes, a mis alumnos, cuando en fin, sale el asunto, yo siempre empiezo diciéndole, yo afortunadamente nací en un pueblo. En fin, lo lamento por la gente que no haya nacido en un pueblo, que también pueden ser muy felices, o sea que con esto no quiero acaparar nada, ¿no? Pero en fin, yo creo que efectivamente nacer en un pueblo, desde mi perspectiva, en fin, es algo que es un regalo de la vida, porque bueno, en un pueblo, aparte de la libertad que tienes, eso luego cuando lo comprobé fue cuando vine a Madrid, y cuando me di cuenta cómo efectivamente los niños, pues prácticamente, pues tenían que estar bajo digamos, la tutela o la salvaguarda de los padres o de sus mayores. Y claro, a mí aquello me chocaba, ¿no? Pero lo entendía perfectamente, ¿no? Y de ahí que yo empezase a valorar más todavía lo que era haber vivido esa infancia en un pueblo, ¿no? Porque, como digo, no solamente la libertad, porque en realidad estabas todo el día en la calle, etcétera, etcétera, sino luego, para mí sobre todo, creo que lo más enriquecedor de vivir en un pueblo es el contacto que tienes con la naturaleza inmediatamente, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Con la naturaleza en el sentido más amplio del término, ¿no? Con lo que pues, la vegetación, árboles, animales, pájaros, aves, los nidos, etcétera. Quiero decir, yo recuerdo mi infancia, como digo, como una infancia muy feliz, muy feliz. Tú eres, has sido catedrático de universidad, eres catedrático emérito de la Universidad Autónoma. Sigo siendo catedrático emérito, sí. ¿Había algo en tu infancia, podríamos mirarla y ver que ibas a ir por ese camino, que ibas a tener una vida académica, algo podía preverlo? ¿Tus padres tenían algún oficio relacionado con el estudio, con los libros? En absoluto. Además, fíjate que yo nazco a finales del 46 y claro, hay que contextualizar ese momento, ¿no? Los años finales 40, los 50, etcétera. En realidad, en los pueblos había salidas, digamos, para una infancia, para una niñez, para una adolescencia, para una juventud que eran limitadísimas las salidas, no había prácticamente... En fin, pero yo tuve la suerte y la oportunidad de, por una serie de circunstancias que serían muy largas de contar, de precisamente, antes de cumplir los 10 años, me faltaban 10 días para cumplir los 10 años, entré en un internado de los jesuitas para estudiar. Eso ya, en aquella época, lo de estudiar ya era un privilegio. Un privilegio. Esto al margen de que fueses de clase alta, baja, media, lo que fuese. En fin, mi familia más o menos era de clase media, pero que no. Entonces, bueno, yo entro en un internado de jesuitas, de lo cual me alegro profundamente. ¿Dónde, perdona? Estuve en Úbeda. En Úbeda, que es una ciudad también absolutamente preciosa, renacentista 100%, ¿no? Bueno, y bueno, pues en ese internado yo estudio, era lo que había que estudiar allí, vamos. Entonces estudié lo que se podría considerarse como más o menos el bachiller superior en aquella época, y luego además allí mismo también estaba la oportunidad de estudiar magisterio. Entonces yo estudié magisterio. Yo con 19 años ya había terminado, tenía magisterio, pero yo tenía una serie de amigos aquí en Madrid, de mi pueblo, muy amigos íntimos,
que estaban estudiando en la universidad. Entonces, ahí donde, digamos, yo empiezo a ver, digamos, la posibilidad de entrar en contacto con lo que tú me preguntabas antes, pero solo a nivel de estudiante, ¿no? Es decir, yo quería seguir estudiando. Mi padre, además, era un hombre con una visión, era un hombre que no tenía, para mí era un sabio realmente, ¿no? Él era un hombre que amaba profundamente el conocimiento y desde muy pequeño me lo decía, ¿no? Hijo mío, en la vida lo más importante es saber, es conocer. El conocimiento, tú estudia, el dinero es lo de menos, lo más importante es saber. Entonces, bueno, pues yo quería seguir estudiando y efectivamente, cuando acabo magisterio allí en Úbeda, vengo a Madrid. Aquí tenía yo una familia y tal, me vengo aquí a Madrid, entonces, bueno, yo quería estudiar psicología, porque yo ya empecé a sentir, pues no sé, una cierta atracción por la psicología. Esto sí que es así, vamos. Pero yo en ningún momento plantearme lo de entrar luego de profesor, eso jamás pasó por mi cabeza. Yo me matriculo en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando está empezando la Universidad Autónoma. Recién estrenada, eso te iba a decir, finales de los años 60, ¿no? Que era el curso 1968-69, ahí empieza la Autónoma como universidad. Por lo tanto, entrábamos en primero y éramos los únicos estudiantes de las diferentes... Eres los mayores. Éramos los mayores, nosotros siempre fuimos los mayores, claro. Y entonces, con la intención, por supuesto, de estudiar psicología. Allí, en la Autónoma, siempre hubo en aquella época... Bueno, en aquella época no existía la Facultad de Psicología. No había todavía facultades de psicología en España. De modo que tenías que entrar a través de filosofía. Entonces, hacía un primer año de comunes, y luego ya en segundo ya empezábamos, a diferencia de otras universidades, la Autónoma desde un principio solamente colocó, o digamos, diseñó un año nada más de comunes, con lo cual en segundo ya entramos en psicología. Y bueno, yo como era de primer curso, pues claro, íbamos, bueno, aquello verdaderamente, podría contar anécdotas que hoy día sorprenderían muchísimo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, llegábamos a octubre, que era cuando empezaban los cursos antes, ¿no? Y nosotros, en realidad, bueno, nos matriculábamos en septiembre, octubre y no sabíamos las asignaturas que íbamos a tener todavía. Es decir, los currículos todavía no estaban diseñados. De modo que aquello era, pues, en fin, en psicología concretamente, bueno, filosofía, ¿no? Porque eso ya tenía mucha... Llevaba 2.500 años de Exactamente. Bueno, psicología también hubo en España, pero cuando llega todo el conflicto del 36, etcétera, desaparece en la Facultad de Psicología y eso está ahí durante décadas y décadas que no había... De modo que, bueno, pues las asignaturas que íbamos nosotros cursando, en segundo, por ejemplo, en tercero, pues eran, en fin, yo con todo mi cariño a aquella época, y a los profesores yo lo entiendo perfectamente, pero era todo bastante improvisado. Por ejemplo, como anécdota, yo te puedo contar que en mi primer año de estudiante de psicología, es decir, mi segundo curso, yo tuve una asignatura que se llamó Introducción al Psicoanálisis. Y al mismo tiempo tenía psicología general, psicología genética de la inteligencia, en fin, psicología del desarrollo, etcétera. Pero eso del psicoanálisis era porque había profesores, había personas por allí más o menos cercanas, que imagino que los diseñadores del currículo de aquella época, pues decían, oye, pues mira, fulanito puede dar el psicoanálisis, o fulanito puede dar psicología, no sé qué, pues venga, pues se monta esa asignatura, ¿no? En fin, bueno, entonces, bueno, yo hago estudio psicología, pero siempre, perdona, te voy a responder a la pregunta de antes, pero mi intención desde un principio era estudiar psicología para ser psicólogo clínico. Esa iba a ser también mi pregunta. Porque yo creo que la mayor parte de los estudiantes que empiezan psicología tienen la idea de ser psicólogos clínicos y se van cambiando de opinión, ¿no? Efectivamente. No, yo no fue que cambié de opinión. Yo efectivamente, ya cuando estaba en cuarto, empecé, bueno, yo me movía bastante porque entendía que había que moverse en la vida y en la facultad lo mismo, ¿no? Y entonces entré de asistente voluntario. Yo creo que, según me dijeron a mí en aquella época, de las personas primeras que tuvieron un contrato de asistente voluntario en las clínicas psiquiátricas de la calle Ibiza, pertenecientes a lo que era entonces la ciudad sanitaria Francisco Franco, actualmente la ciudad sanitaria o el Hospital Gregorio Marañón, pero que las clínicas siguen estando en la calle Ibiza. Yo entré allí, en las clínicas psiquiátricas aquellas, como psicólogo asistente voluntario. Es decir, yo estaba allí trabajando y estuve allí varios años trabajando de psicólogo clínico. Y además, en fin, yo estaba muy contento y estaban contentos conmigo y yo, en fin, toda mi ilusión era seguir de psicólogo clínico. Pero, como la vida es, al final te das cuenta, bueno, al final no, cuando ya tienes una edad un poco más avanzada de la que puedas tener tú, te das cuenta que en realidad la vida es una cadena de azares. La vida es una cadena de azares. Yo cuando algunos estudiantes han venido a mi despacho, bueno, es que venía a ver si usted, en fin, podría orientarme, porque a mí me gustaría, etc. Yo siempre le digo, mira,
hay que tener los objetivos como muy inmediatos, digo, porque después la vida, por una serie de coincidencias, de casualidades, de contingencias, de azares, puedes acabar haciendo lo que no se te ha pasado por la cabeza. Y siempre les pongo mi ejemplo. Cuando me ven allí sentado en mi despacho, en la universidad, en la facultad, digo, mira, yo empecé a estudiar psicología porque quería ser psicólogo clínico, pero estando precisamente allí en las clínicas psiquiátricas estas, pues bueno, yo fui acumulando, en fin, una serie de datos, tuve una serie de enfermos muy concretos, y entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió, yo quería, no sé por qué, mira, yo siempre he tenido ese incentivo que yo quería un poco más, y se me ocurrió, digo, bueno, yo voy a hacer la tesis de licenciatura, lo que se llamaba la tesina antiguamente, con este grupo de pacientes que tengo aquí, que eran lo que se llamaban antiguamente orgánicos cerebrales, etcétera, y entonces vuelvo a mi universidad, a la Universidad Autónoma, precisamente para hablar con una persona que, bueno, había sido profesora mía, que entonces era la directora del departamento, para precisamente plantearle si ella quiere ser mi directora de tesina. Y efectivamente, entonces cuando me encuentro con esta persona, que voy a decir su nombre porque la respeto muchísimo, ya falleció hace años, que era la doctora, le decíamos la doctora Pertejo, Jesús Pertejo, una gran psicóloga de aquella época, claro. Entonces ella cuando me vio, hombre, etcétera, ella me había dado muy buenas notas, yo había cursado 2 asignaturas con ella. Bueno, en cualquier caso, que le planteé lo de, sí, por supuesto, además, qué tema más interesante, etcétera. Y me dice, por cierto, y aquí viene la primera casualidad, coincidencia o como lo quieras llamar, ¿a ti no te interesaría, tú que tienes buen currículum, porque yo tenía buen expediente, me dieron un premio extraordinario de licenciatura, bueno, y entonces me dijo, oye, pero a ti no te interesaría que tenemos una plaza aquí de profesor ayudante, ¿no te interesaría entrar a la universidad? Y yo, claro, aquello me impactó, ¿no? Digo, bueno, entrar a la universidad, bueno, no me lo había planteado, ¿no? Digo, no, yo es que además ahora me tengo que ir a hacer un campamento de milicias, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y bueno, y durante el campamento de milicias, que lo hice en Toledo, ahí, porque yo era de infantería, cuando había milicias, y yo estuve pensándolo y dándole vuelta, y empecé a ilusionarme yo con lo de la carrera de psicología, es decir, como con la idea de entrar de profesor, que no me lo había planteado jamás. Y bueno, y dije que sí, etcétera, y bueno, y entré como profesor ayudante, ¿no? Esto era el año 1974. ¿Tus padres vivían? Sí, por supuesto. ¿Y cómo recibieron esta noticia? Tu padre, bueno. que era un Sí. Mis padres siempre contentísimos. Con su amor por el conocimiento estaría muy orgulloso. Mis padres siempre contentísimos. O sea, a propósito de lo que me estás planteando, yo prácticamente todas las conquistas personales que he ido teniendo en mi vida, que han sido modestas, en fin, mis objetivos personales, siempre se los he brindado a mis padres, ¿no? Y te cuento esto como anécdota, cuando gané la cátedra, cuando gané la oposición a cátedra, que son situaciones muy difíciles. Ahora ya no, ahora ya son de otra manera, pero antes... Teníais ejercicios. Las cátedras eran, en fin, unos ejercicios de una competitividad tremenda y eran muy difíciles. Sacar una cátedra ahí en Madrid eso era muy difícil. Pero bueno, yo a quien primero llamé fue a mi padre, claro, para decirle, ya la he ganado, la cátedra. Y me dijo, sin que nadie te eche ninguna mano, digo, como tiene que ser. Digo, pues sí, y están felices, ¿no? Quiero decir, bueno, pues es un poco... una historia académica, y así acabo yo, o sea, así elijo yo ese camino de profesor universitario. Perdona, y ya dejo de hablar. No. Que me he sido inmensamente feliz. Me ha parecido siempre un auténtico regalo de la vida trabajar en algo que en realidad para mí era lo que más me atraía en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues he sido muy feliz, he trabajado muchísimo y bueno, y sigo haciéndolo. La psicología es una de esas ciencias que se nutren de la experiencia de es decir, los académicos beben de los casos que recopilan o que anotan, ¿no? Los psicólogos clínicos, ¿no? O sea, no deja de haber esa comunicación. Es decir, a ti cuando leías casos sobre pacientes, te volvía a entrar el gusto de decir, bueno, me gustaría estar allí en la posición del que está hablando con el paciente, o no, decías, qué bien estoy aquí, digamos, haciendo la evaluación y sacando las conclusiones académicas de lo que han hecho los psicólogos clínicos. Bueno, yo la verdad, ese tipo de planteamiento... Bueno, yo he estado siempre feliz haciendo lo que hacía, vamos a ver, yo he tenido suerte en ese sentido. Desde que empiezo a estudiar psicología, en fin, para mí la carrera era... Yo se lo decía, en fin, a la gente que tenía cercana, ¿no? Yo decía, no, si es que para mí estudiar es
como para ti puede ser leer el libro más atractivo del mundo. Si es que para mí estudiarme los libros de psicología, etcétera, yo me estaba comprando libros continuamente. Yo además de ir a clase, etcétera, yo me iba ya formando desde un principio. También tuve muy claro que yo tenía que tener una buena biblioteca, y la tengo, con miles y miles de volúmenes, porque desde un principio, sin que me lo mandasen los profesores ni nada, yo estaba leyendo continuamente, porque es que me parecía la cosa más atractiva del mundo. Es decir, para mí no requirió aquello un esfuerzo. Hombre, cuando llegaba a los exámenes, etcétera, efectivamente tenías que esforzarte más allá de lo previsto, pero bueno, que te quiero decir que bueno, yo luego cuando entro ya de profesor, pues también me sentía muy bien, porque claro, yo decía, qué barbaridad. Hombre, cuando lo pensabas un poco, lo decías, qué barbaridad. Yo, que hace poco estaba en este campus de alumno, ahora estoy aquí de profesor, ¿no? Pero bueno, ¿quién me iba a decir a mí de nada parecido, ¿no? Y bueno, pues así. ¿Y cómo aparece tu interés por la memoria? Sí. Por el campo de la memoria, que ha sido tu principal objeto de investigación a lo largo de toda tu trayectoria. Efectivamente. Bueno, pues también todo, como te decía antes, son... Por azar. Sí, más o menos. Porque fíjate, ya lo he contado, siempre que tengo oportunidad lo cuento, ¿no? Que, curiosamente, o podríamos decir paradójicamente, yo que me he dedicado toda mi vida, a los últimos 40 o 50 años, a estudiar la memoria, yo cuando estudiante de psicología no tuve ninguna asignatura que se llamara psicología de la memoria ni nada parecido. Es decir, la memoria no se estudiaba, sencillamente había una asignatura en los primeros cursos que se llamaba psicología o introducción a la psicología, recibió diferentes nombres, o psicología general, cosas así se llamaba. Y entonces, bueno, pues ahí se veía un poco, pues un poquito de, en fin, nada, digamos, ¿no? Es decir, yo no estudié memoria. Cuando estudiante, a mí no me explicó nadie lo que era la memoria ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay una serie luego de casualidades, y es que el año 1975, creo que fue, si no recuerdo mal, 75, 76, 76, 77, llega a la Universidad Autónoma de catedrático un profesor que era el profesor José Luis Fernández Tres Palacios, catedrático de psicología, que luego fue mi director de tesis. Y entonces este hombre, al año siguiente de llegar, pues decide que vamos a tener, yo estaba entonces con él en la asignatura esa que se llamaba, no me acuerdo si se llamaba Introducción a la Psicología o Psicología General, pero en fin, para el caso es lo mismo, y entonces él decide poner de libro de texto para los estudiantes un libro que se acababa de traducir del inglés. Se había publicado en 1972 en Estados Unidos por dos autores, Lindsay y Norman, y era Human Information Processing, y aquí se tradujo, más o menos, como procesamiento humano de la información, más o menos en ese orden creo que lo tradujeron. Entonces decide poner ese libro, de texto. Bien, este libro, en la historia, digamos, en la evolución paradigmática de la psicología, este libro de Lindsay y Norman sentó un precedente, o fue un hito, porque fue uno de los primeros textos que se publicó sobre lo que estaba empezando a ser entonces el nuevo enfoque de la psicología del procesamiento de la información, como decían en Carnegie Mellon, o psicología cognitiva en otras universidades americanas, y que después todos acabamos hablando de la psicología cognitiva. Entonces, claro, yo como profesor, en fin, que estaba allí ya era un poquito más que profesor ayudante. Entonces en aquella época era profesor encargado de curso, que es lo que nos llamaban, una cosa así, pero todavía seguía siendo interino, o PNN, que eran los famosos PNN. Y entonces, pues nada, yo lo primero que hago es que me pongo a estudiarme aquel libro, que me abrió los ojos a un mundo que a mí me resultó absolutamente, bueno, atractivo y apasionante, que era todo el enfoque de la psicología, de lo que actualmente es la psicología cognitiva. ¿Y ese es el principal cambio de paradigma que vives como...? Sí, efectivamente, eso lo viví en mis propias carnes, como se suele decir, y entonces ese libro lo empezamos a estudiar también los propios profesores, que estábamos al cargo de esas asignaturas, porque todavía había muchos cursos, había muchos alumnos, y éramos 2 o 3 profesores, o 4, ya no lo recuerdo. Y entonces, claro, yo me pongo a estudiar aquel libro que a mí, como te digo, bueno, completamente nuevo, era un mundo completamente nuevo. Y cuéntanos un poco, para ubicarnos los que no lo conocemos, ¿cuál era el antiguo paradigma y cuál es el nuevo paradigma? Exactamente. Bien, bueno, aquí veníamos arrastrando, bueno, aquí en realidad, bueno, la psicología estaba empezando, como te he dicho, yo soy de la primera promoción, pues aquí no había grandes psicólogos, hombre, había grandes psicólogos, estaba el profesor Pinillos, el profesor Yela, etcétera, que, bueno, que eran, digamos, las referencias de la época. Y estos hombres, bueno, ellos tenían una formación muy ecléctica, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que estaba dominando, y como aquí estábamos muy influidos por los libros que se traducían de autores norteamericanos, claro, en Estados Unidos
lo que estaba, digamos, dominando el paradigma era el conductismo. El conductismo. Aquí en Europa menos. Pero bueno, aquí en España, como los libros que se traducían eran de autores americanos, pues entonces, bueno, pues aquí pensábamos que el conductismo era lo que, en fin, el paradigma dominante, y de hecho lo era, ¿no? Pero fíjate que, claro, aquí había toda una tradición más humanista y más de una psicología, ¿cómo se llama inicialmente? Funcionalista, de la conciencia, y también estaba el psicoanálisis, con una influencia tremenda en toda Europa, etc. Y entonces, yo recuerdo que en aquella época, cuando yo ya empecé con estos asuntos de este paradigma nuevo, y empecé ya a proyectar mi tesis doctoral, porque por eso te estaba contando esto, y por qué entro a estudiar la memoria, entonces, digamos, los planteamientos que se hacían aquí eran como muy, muy elementales, muy simplistas. Te decía, bueno, ¿pero tú qué eres? Porque entonces, como no estaba todavía definido el objeto de la psicología, estábamos todos con una inquietud ahí. Entonces, la dicotomía era, ¿tú qué eres? ¿Conductista o psicoanalista? Esto se planteaba así, conductista o psicoanalista. Era como el sexador de psicólogos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces los colegas, los amigos, la gente te preguntaba, bueno, pero tú eres psicólogo, ¿pero tú qué eres? ¿Conductista o psicoanalista? Entonces decías, bueno, vamos a ver, yo no soy ni una cosa ni otra. Es que además esto de la psicología cognitiva es una cosa completamente distinta, porque claro, la psicología cognitiva, digamos, el presupuesto fundamental, muy sencillo de entender y que te lo voy a comentar inmediatamente, el presupuesto fundamental de la psicología cognitiva es que las acciones humanas tienen sus antecedentes en procesos cognitivos. Fíjate qué cosa más elemental para cualquiera, que cualquiera diría, pues claro, normal, ¿no? Una persona antes de hacer algo, pues hace un plan de acción y después ejecuta la acción, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es lo que planteaba la psicología cognitiva. Ese es el presupuesto mentalista. Es decir, los antecedentes causales del comportamiento son estados, procesos mentales. Mira qué cosa más elemental. Bueno, pues eso estuvo negado durante cientos de años, ¿no? El conductismo era una cosa completamente radical que decía que, bueno, que la mente era una black box. Y entonces, bueno, eso, meterse ahí y hablar de eso era filosofía. Eso era el planteamiento del conductismo, que era fisicalismo, era un fisicalismo absoluto y total, ¿no? Lo único que podemos estudiar o analizar son los estímulos que yo manipulo y la respuesta que da el sujeto. Lo que ocurre ahí en esa caja negra, eso no lo sabemos. Por lo tanto, eso es filosofía. Ese era el planteamiento tan simplista del conductismo. Claro, cuando llega el enfoque de la psicología del procesamiento de la información o psicología cognitiva, que lo que te plantea es una cosa tan obvia, que yo siempre se lo digo ahora, porque todavía hay conductistas. Y yo digo, pero bueno, vamos a ver, pero hombre, ¿no os dais cuenta que para entender la conducta humana, el comportamiento humano, tú necesitarás saber más o menos qué es lo que pasa por la mente de esta persona, ¿no? Pero qué cosa más obvia, ¿no? Bueno, pues bien, pues entonces, fíjate, en ese planteamiento, en esas ya dicotomías o esos cambios paradigmáticos, yo en ese libro de Lindsay Norman empiezo a estudiar la memoria, porque ahí le dedicaba un montón de capítulos a la memoria, y yo entonces empiezo a descubrir realmente la riqueza de este proceso cognitivo. Yo todavía no tenía la idea que tengo ahora, evidentemente, ¿no? Pero bueno, y precisamente a raíz de ese libro yo empiezo ya a proyectar mi tesis doctoral, porque bueno, antes la tesis doctoral no era obligatoria como ahora, para entrar de ayudante no te pedían tesis doctoral, eso ya se hacía después, ¿no? Entonces, yo me encuentro con un fenómeno de un tipo de memoria que se llama la memoria sensorial, que es un tipo de memoria, que es un fenómeno que solamente se puede observar realmente en laboratorio. En la vida cotidiana está funcionando, pero no tenemos, tú no te puedes percatar de esto, porque eso va a una velocidad, en fin, es una cosa brevísima, etcétera, pero es fundamental, ¿no? Que es la memoria icónica a nivel visual, se llama memoria icónica o memoria sensorial visual. Y entonces, a mí empiezo yo a pensar, ya no sé en este momento cómo conecté yo eso con la esquizofrenia. Porque mi tesis doctoral, voy a empezar un poco por el final y luego vuelvo, mi tesis doctoral el título fue Memoria icónica y esquizofrenia. ¿Cómo es? Memoria icónica y esquizofrenia, fases iniciales de procesamiento y déficit cognitivo. Pero con pacientes esquizofrénicos. Porque a mí, yo llegué a la conclusión, llegué a plantearme la siguiente hipótesis. Bueno, quizás el problema de los esquizofrénicos, como yo había estado trabajando en las clínicas psiquiátricas, ¿ves ahí donde está la huella mía clínica? Claro, todavía sí. Está ahí reverberando, digamos. Entonces se me ocurrió la siguiente hipótesis. Oye, ¿y no será que todo ese, digamos, problema de pensamiento que tienen los esquizofrénicos, ¿no? Ese desorden formal de pensamiento, como decía Kraepelin, Bloider, etcétera, en la antigua, los primeros psiquiatras, ¿no? ¿No será
que se debe a un fallo en las fases más tempranas del procesamiento de la información, y ese fallo después repercute a ese nivel y se manifiesta con un pensamiento alterado, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, precisamente la memoria icónica, que es una memoria sensorial bastante periférica, aunque también tiene elementos centrales, es una memoria que no tiene límite en su capacidad, es de brevísima duración, del orden de 50 milisegundos, ¿no? Y es además es todavía precategoría, es decir, todavía no se le ha dado significado a la información. Son en realidad la manera de aislar en el laboratorio lo que nunca se ha podido aislar, que son las sensaciones. Porque los humanos lo que tenemos son percepciones. Antes se ha producido la sensación, pero tú de la percepción no eres consciente, ¿no? Bueno, pues con un paradigma de un psicólogo norteamericano, George Sperling, que estaba en la Universidad de Nueva York, en la NYU, pues entonces yo, siguiendo ese paradigma, que es un paradigma experimental, en fin, de un rigor extraordinario, que hay que manejar unas máquinas especiales, que son los taquistoscopios, etcétera, pues yo con todo eso elaboré una serie de hipótesis y de planteamientos y hice mi tesis doctoral sobre ese tipo de memoria. Y bueno, de esa manera entré ya en contacto con la memoria. ¿Por qué? Pues probablemente porque me resultó muy atractivo cuando estaba estudiándome el libro de Lindsay Norman. Y bueno, y después ya, por fin. El libro que acabas de publicar, que se llama La memoria y la vida, Sí. Es un libro que tiene dos particularidades. Una, que está destinado a un público amplio. Sí. Es decir, no es un libro académico, No. pero se alimenta, en buena parte, de toda tu investigación y Sí. casi del trabajo de una vida, ¿no? Sí, tal cual. Y este libro te lo planteaste de esta forma, es decir, cuéntanos un poco cómo es la génesis de este libro, es decir, de Bueno, combinar pues, una trayectoria académica sí, con un libro sí. que pones al servicio del lector común, ¿no? Exactamente. O sea, sí. un lector Sí, formado, no, vale sí. cualquiera, pero no un especialista. Pero sí, no, lo has planteado muy bien, Bueno, pues yo este libro, a mí la idea de este libro es una idea antigua. Es decir, yo cuando me preguntan así, digo, bueno, con este libro me he tirado por lo menos 20 años, y tantos años, digo, bueno, vamos a ver, no escribiéndolo, pero sí, la idea, ¿no? La idea, porque a mí siempre también me había llamado un poco la atención que por mucha memoria que estudiásemos, yo además, fíjate que antes me había formado y había sacado la primera oposición para ser ya profesor numerario, fue en el año 82, y yo saqué lo que era la adjuntía antiguamente, había adjuntías, agregaciones y cátedras, ¿no? Entonces, profesor adjunto, yo, la oposición, el perfil que tenía aquella oposición que gané era de psicología experimental. Yo me había formado en psicología experimental, es decir, la psicología más rigurosa y estricta, etcétera, metodológicamente hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que empiezo ya me meto a estudiar memoria, etcétera, etcétera, y me atrae muchísimo el fenómeno de la memoria o el proceso cognitivo de la memoria, pues entonces, claro, lo que me estoy dando cuenta es que en realidad sí, los psicólogos de la memoria llevan décadas trabajando en el laboratorio y saben muchas cosas de los fenómenos acerca de la memoria, pero que ocurren en el laboratorio, pero a la hora de explicar los fenómenos de la memoria en la vida cotidiana, yo tenía muy pocas respuestas. Y entonces, bueno, esto es algo que a mí, en fin, me producía una cierta desazón, ¿no? Decía, bueno, aquí lo importante es entender la memoria para poder explicarle a la gente cuando te cuenta, oye, mira, a mí es que se me olvida no sé qué, o es que yo no puedo recordar aquello, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, este libro yo quería que fuera precisamente un texto que sirviera a la gente para entender el funcionamiento en la vida real, no en el laboratorio solamente, sino en la vida real de ese fenómeno tan fundamental en la vida humana como es la memoria. Y entonces, bueno, pues yo pues me he pasado años y años y años. Yo tenía muy claro que este libro era un libro que yo no podía escribir todavía cuando se me ocurrió, hace 20 o 20 y tantos años, bueno, porque yo entendía que yo todavía no estaba lo suficientemente maduro, en fin, probablemente autoexigencias mías, ¿no? Pero bueno. Y entonces yo lo que hice antes de nada, de empezar a escribir el libro, pues fue, bueno, yo seguía estudiando memoria y investigando en memoria y haciendo publicaciones en memoria y publicando libros académicos de memoria, pero yo al mismo tiempo iba recogiendo mucha información acerca de todos esos aspectos, digamos, vamos a llamarlos más prácticos del funcionamiento de la memoria, ¿no? Y entonces estuve leyendo, en fin, bueno, yo siempre he procurado estar al día de las investigaciones en memoria, pero al mismo tiempo yo quería que fuese un libro que no se apoyase solamente, como había hecho con los libros académicos, pues digamos en datos de laboratorio de otros psicólogos. Yo quería hacer ver a la gente
que en realidad lo que yo les iba a contar, o les estaba contando en ese libro, era algo que podían ellos observar en la vida cotidiana. Y entonces, pues hace mucho tiempo me di cuenta que efectivamente eso, digamos, el género literario que mejor recoge eso es la novela, es la ficción. Y entonces, bueno, pues he estado leyendo, bueno, decenas y decenas, centenares de libros, algunos muy seleccionados, evidentemente, ¿no? Y todo aquello que tuviese que ver también con autobiografías, con biografías, con memorias, etcétera, con dietarios, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, pues primero me tiré bastantes años recogiendo muchísima información, me hice, bueno, tengo un fichero de miles y miles de fichas, etcétera, etcétera, con todo tipo de datos. Y luego, bueno, pues ya que pasaron, así me pude pasar a lo mejor 10 o 12 años, ¿eh? Yo no tenía prisa para escribir este libro, no tenía prisas. Y ya llegó un momento en que, bueno, pues quizás hará 10 años, más o menos, pues ya empecé a hacer los primeros borradores, que fueron muchos, y fueron muchos a la papelera. Bueno, hoy día no se tiran a la papelera porque en el ordenador sí, o los dejas... A la papelera virtual. A la papelera virtual, o los dejas allí de copia, ¿no? Y bueno, me puse a escribir ese libro, apoyándome sobre todo, como te digo, no únicamente, hombre, sin abandonar nunca el rigor que yo había aprendido y que, claro, en fin, formaba ya parte de mi formación, pero adornándolo sobre todo y ilustrándolo sobre todo con, bueno, pues con intuiciones de novelista. Esa es una de las partes más atractivas del libro, en mi opinión, es decir, que hay efectivamente datos rigurosos, pero hay un complemento perfecto entre el dato científico y la intuición del novelista que tantas veces coincide, ¿no? Es decir, el libro, para quien se acerque a él, tiene una primera parte que sí da un fundamento más sí, que científico. Son los 3 primeros capítulos. Los 3 primeros capítulos, y luego continúa ya con toda una parte que se lee con mucho placer. No que lo primero no, pero que lo segundo además está, como decíamos, trufado con muchas referencias literarias muy eclécticas además, y con grandes frases además sobre la memoria, que además es un tema que yo creo que interesa mucho a la gente. Entonces vamos a hablar un poco de cosas muy concretas que hablas en el libro. Entonces, estas cosas que te pregunta la gente, que además me gusta mucho eso de... Claro, yo estoy estudiando la memoria, pero claro, luego llego al pueblo y la gente lo que me pregunta es: oye, ¿por qué me olvido las llaves siempre que salgo de casa? Exactamente, o te he puesto las gafas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, primero, ¿por qué los bebés no recuerdan? ¿O por qué no tenemos recuerdos de los primeros, no sé, 4, 5 años de vida? ¿Y por qué luego pasa casi lo contrario? Es decir, que hasta los, no sé, ahora me corregirás, pero no sé, hasta que la adolescencia más o menos, ahí se acumulan una cantidad de recuerdos y de una viveza pues inexplicable también, ¿no? Entonces, sí. Estas dos etapas de la vida, ¿por qué la memoria funciona de manera tan diferente en ellas? Bien, sí, es una pregunta muy interesante, sí. Vamos a ver, vamos con la primera. ¿Por qué los adultos no tenemos recuerdos de los primeros años? Ahora veremos más o menos dónde estarían los límites, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no tenemos los adultos recuerdos de los primeros años de la vida? Vamos a ver. Bien, precisamente esa ausencia de recuerdos de los primeros años, Sigmund Freud fue el que le puso el nombre, que no es ninguna patología, y es amnesia infantil. Por lo tanto, que nadie se asuste cuando diga, no, es que tu niño tiene amnesia infantil. No se preocupe. Todos. Todos tenemos amnesia infantil. Bien, entonces, claro, este es un asunto muy estudiado y se sigue investigando muchísimo porque se resiste, digamos, el fenómeno a que los investigadores encuentren una explicación realmente que satisfaga. Que quizá no tendría sentido, ¿no? Tampoco tiene ningún sentido evolutivo que tengamos que tener memoria de tener un año, o sí, no sé. Bueno, quizás después ese asunto que acabas de plantear desde el punto de vista funcionalista igual lo podemos discutir después. Pero vamos primero con los datos, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto, los bebés desde muy pronto tienen memoria. Lo que pasa es que, claro, no es la memoria de la que hablamos las personas adultas, o cuando la gente dice, uy, yo es que tengo una memoria fatal, es que a mí se me olvida, no sé qué. No es esa memoria a la que la gente, en fin, se refiere cuando dice la memoria, es que mi memoria, tu memoria, etcétera. Eso es un sistema muy concreto dentro de lo que es la ciencia de la memoria, que se llama la memoria autobiográfica. Es decir, que es la memoria personal, es, digamos, la memoria de los recuerdos. Vamos a dejarlo así de sencillo para entenderlo, ¿verdad? Sí. Pero luego, claro, hay otros sistemas de memoria. La memoria no es una sola cosa, son diferentes sistemas especializados
cada uno en un tipo de información. Y bueno, volviendo a los bebés, desde las pocas horas o pocos días, pues ya se empieza a desarrollar un primer sistema de memoria que implica la capacidad de reconocimiento, no de recuerdo, sino de reconocimiento, porque claro, el reconocimiento también es memoria. Yo el primer día cuando nos vimos, pues no nos conocíamos, pero ya después, en cuanto te veo, hombre, digo, hombre, David, te reconozco, ¿no? Quiero decir, eso es memoria, evidentemente, ¿no? Bien, entonces los bebés, por supuesto, tienen claro, esa memoria de reconocimiento, reconocen chupete, desde muy pronto el chupete, el biberón, a su madre, no digamos, la voz, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bien, el bebé se va desarrollando, todavía no hay ningún sistema, digamos, que permita guardar, registrar las experiencias, porque todavía no tienen estructuras cognitivas. Primero, para tener conciencia de sí mismo, todavía no tienen ni siquiera lo que se llama el yo cognitivo, que es la primera conciencia de sí mismo que aparece en el bebé, que suele aparecer hacia los 8 meses, y que además se comprueba cuando el niño se reconoce en el espejo, ¿no? En la prueba del espejo que se hace, ¿no? Bien, bueno, pero bueno, todavía no hay memoria autobiográfica, porque la memoria autobiográfica, si te das cuenta, lo que nosotros tenemos en nuestra memoria autobiográfica, nuestros recuerdos son historias, son narraciones. Y claro, para eso hacen falta diferentes procesos cognitivos, pero hay uno fundamental, que es el lenguaje. Si no hay lenguaje, tú no puedes construir historias. Entonces, de momento, con esa hipótesis del lenguaje ya podríamos explicar, y así se ha estado explicando durante mucho tiempo, por qué los niños, hasta los 2 años y medio, 3 más o menos, no empiezan ya a tener recuerdos, porque es cuando ya, digamos, ya tienen un cierto control del lenguaje. No es que controlen del todo el lenguaje, pero en fin, ya son capaces de construir frases, ya son capaces de construir subordinadas, etcétera. Quiero decir ya, y entonces, bueno, eso ya le va permitiendo ir construyendo recuerdos que con la ayuda de los padres, en lo que a las psicólogas norteamericanas llaman memory talk, o charlas sobre memoria, sobre recuerdos, pues ellos van aprendiendo, porque tú como padre sabes, y yo también lo sé, que realmente a nuestros bebés, cuando son bastante pequeños, les hablamos y les contamos cosas, y todas las madres los hacen, todos los padres, pero ellos no se están enterando prácticamente de nada. Pero eso no impide que el adulto le cuente las cosas al bebé. Y sobre todo cuando ya son niños de 2 años y algo, que ya empiezan a contar historias, tú le vas rellenando y le vas ayudando. Quiero decir, hay ahí una interacción realmente preciosa, ¿no? Mediante la cual van aprendiendo cómo los mayores contamos historias, y ellos al mismo tiempo, participando en esas conversaciones con los padres, van aprendiendo, en el fondo lo que van aprendiendo es a recordar, que es a contar historias, ¿no? Por lo tanto, ¿hasta cuándo o cuándo empezamos a tener recuerdos? Bien, este es un asunto que ha interesado mucho en psicología, porque no solamente nos permite estudiar hasta cuándo dura la amnesia infantil, sino cuándo empieza a desarrollarse la memoria autobiográfica. Entonces, claro, el límite de una es el inicio de la otra. Termina la amnesia infantil, claro, y empieza, o sea, esta termina porque empieza a desarrollarse el sistema de memoria autobiográfica. Déjame hacer una pregunta. Que un bebé no tenga memoria autobiográfica, digamos, un bebé de 1 año y medio. Sí. ¿Eso quiere decir que si observa o presencia algo traumático, se borre de su memoria? ¿O la memoria no lo registre? No, ese es un fenómeno interesantísimo, que además está interesando muchísimo además a los neurocientíficos actuales, porque ellos están convencidos, y hay muchos trabajos publicados al respecto, de que las primeras experiencias, aunque sean muy pequeños, dejan una marca en tu cerebro, aunque no haya recuerdos, y ellos lo que no llegan a entender todavía es cómo puede producirse eso si no hay recuerdos. Y no hay lenguaje. Pero eso, exactamente, no hay recuerdos porque no hay lenguaje. Pero lo que se está viendo, en fin, hay muchas publicaciones al respecto, es que las personas que de bebés o de niños han tenido, digamos, la desgracia de experimentar situaciones traumáticas, dolorosas, terribles, duras, etcétera, etcétera, eso después tiene una repercusión y se ve en las diferentes enfermedades neurológicas y neurodegenerativas que pueden aparecer en la adultez. Ellos no tienen respuesta para eso todavía. Yo en el libro adelanto una respuesta desde el punto de vista de un psicólogo, porque en psicología hacemos una distinción muy interesante, que además se puede constatar que es así, entre lo que son los sistemas explícitos de memoria y los sistemas implícitos de memoria. O la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es aquella que podemos traducir
verbalmente y somos conscientes de ella. Yo, por ejemplo, la memoria autobiográfica es explícita, 100%. La memoria semántica, que es el conocimiento que tenemos acerca del mundo, también lo podemos contar. Yo te puedo contar, tú me preguntas, ¿cuál es el área del triángulo? Si me acuerdo, te la digo. Quiero decir, la puedo explicitar. Pero, sin embargo, hay otras experiencias que se graban, que son otros sistemas los que lo están procesando, que esas no se traducen verbalmente y se pueden manifestar después pues a través del cuerpo, a través de la ansiedad, en fin, a través de diferentes manifestaciones somatosensoriales, digamos, ¿no? Quiero decir, hay ahí una serie de elementos que no se hacen conscientes, y eso probablemente podría ayudar a explicar por qué ese planteamiento que hacen los neurocientíficos de experiencias vividas cuando el niño todavía no tiene memoria ni capacidad para guardar recuerdos, cómo eso después repercute siendo adultos en depresiones, en cuadros de ansiedad, en enfermedades neurológicas, etc. Y pasemos ya a la parte empieza la memoria autobiográfica. Sí. Un niño, una niña de ya, digamos, 5, 6, 7 años, la edad que sea. Sí. ¿Por qué de repente su memoria absorbe mucho más que la de un adulto? Es decir, uno ve una película con un niño y el día siguiente al adulto se le han olvidado la mitad de las cosas y el niño recuerda milimétricamente el vestido, ¿no? Esta es una experiencia que mucha gente habrá tenido. ¿Esto por qué pasa? Es decir, ¿por qué esa memoria es tan efectiva, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo no diría que la memoria del niño es más eficaz o más productiva que la del adulto, porque algo que se ha visto y se ve cuando se estudia la memoria y se investiga la memoria es que desde muy pronto la memoria del niño, digamos, tiene un funcionamiento similar al del adulto, prácticamente en cualquier aspecto que toques, ¿no? Ahora, ese dato que tú me comentas es un dato ya muy concreto, que eso efectivamente tú lo puedes comprobar como padre, yo también lo he podido comprobar como padre, como efectivamente a veces un niño, pues tú has estado con él compartiendo la misma experiencia y tú aquello, pues al día siguiente, como tú dices, pues tú ya ni te acuerdas y ellos sin embargo se acuerdan perfectamente de todos los detalles. Bueno, hay ya muchísimas variables, porque claro, la memoria es un proceso, digamos, que está muy influenciado, por ejemplo, por la atención. Entonces, claro, por las emociones que experimentes, fundamental. Yo en el libro le doy una importancia a las emociones porque además estoy convencido, los humanos somos seres emocionales, ¿no? Entonces los recuerdos, las experiencias vividas entre emociones prácticamente son imborrables, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que es la atención y lo que es la emoción, probablemente hay muchos más factores, pero yo creo que con esos dos factores podríamos explicar ese caso concreto, que es muy interesante y eso lo experimentarán o lo comprobarán muchísimos padres de familia y madres, etcétera. Probablemente porque quizás ese acontecimiento al niño le ha impresionado. Claro, no tiene, digamos, el bagaje de conocimiento del mundo que tiene un adulto. Porque como yo digo en repetidas ocasiones en el libro, es que lo que guarda nuestra memoria, David, no es lo que ocurrió. Lo que guarda mi memoria no es lo que ocurrió, sino lo que me ocurrió a mí. Y tu memoria guardará lo que te ocurrió a ti. Esta reunión de ahora mismo, este coloquio que tenemos aquí, tú lo recordarás posteriormente de una manera y yo lo recordaré posteriormente de otra. Hombre, no van a ser muy diferentes, evidentemente, pero tampoco van a ser idénticas. ¿Por qué? Porque lo que guarda nuestra memoria es, digamos, el producto de... Primero, la memoria no guarda los acontecimientos, los eventos, guarda las experiencias que tiene el sujeto. Y eso implica que lo que tú estás viviendo está pasando ahora por una serie de filtros a nivel personal que son las actitudes, las creencias acerca del mundo en general que tú tienes, los prejuicios, las emociones, la perspectiva que tú tienes vital del acontecimiento y todo tu conocimiento previo. Entonces, claro, si tú ahora comparas, y volvemos al ejemplo que me contabas antes, que es muy bonito ese ejemplo y además lo hemos comprobado todos los padres, claro, tú estás con tu hija, ella tiene 4 años, ella recuerda al día siguiente todos los detalles y tú pues, prácticamente te acuerdas de las 4 cosas fundamentales. Pero es que, claro, el bagaje de conocimiento por el que ha tenido que pasar la experiencia tuya, todo tu conocimiento previo, es infinitamente mayor comparado con el conocimiento previo acerca del mundo y de los acontecimientos de la vida que tiene tu hija. Quiero decir, desde esa perspectiva es que se puede entender, y yo creo que es algo que se puede entender con toda claridad por cualquier persona, por qué
cuando distintas personas vivimos el mismo acontecimiento, luego, digamos, hay una cierta discrepancia y empiezan las discusiones que no, que eso no fue así, que fue tal, no, que yo, etcétera, ¿no? Quiero decir. Pero claro, es que la memoria está hecha para eso. En el libro dices, y con un ejemplo de Piaget, si no me equivoco, sí. que es posible recordar algo que no ha sucedido. Claro, los recuerdos falsos, sí, claro, claro. Ese es otro asunto interesantísimo. Yo le dedico en el libro le dedico el capítulo penúltimo, el 9, que se llama Fantasmas en la memoria. Y entonces ahí va todo el asunto de los recuerdos falsos. Sí, el recuerdo falso de Jean Piaget, que fue, bueno, en fin, los psicólogos, a todo el mundo, en fin, fue el gran epistemólogo y psicólogo del desarrollo más importante que ha habido, en fin, en la historia, Jean Piaget. Este hombre cuenta en uno de sus libros una experiencia que la puedo contar así muy brevemente, claro, porque claro, realmente es una anécdota muy bonita, ¿verdad? Entonces él, ya de muy adulto, de muy mayor, además este hombre vivió hasta los 90 y tantos años, fue un longevo. Y este otro libro en el que viene, donde cuenta esa anécdota, pues lo escribiría, pues no sé, siendo ya bastante adulto, quiero decir, ¿no? Entonces, concretamente, él tiene un recuerdo, pero además un recuerdo como el que podamos tener nosotros de lo que hemos hecho esta mañana o ayer, etcétera. Es decir, que lo ve con toda claridad, con sus imágenes, con sus emociones, etcétera, que es que cuando tenía 2 años, cuando iba en el cochecito y lo llevaba a su niñera por los Campos Elíseos en París, un hombre trató de raptarlo. Y entonces, bueno, pues él cuenta y él recuerda con todo detalle cómo el cinturón del cochecito, en fin, impidió que el ladrón lo raptase, que acudió gente, que acudió un policía, y él lo recuerda con capa corta y un bastón blanco, no sé qué, tal, no sé qué, que incluso la niñera luchó allí valientemente para eso y recibió unos arañazos en la frente. Todo eso lo recuerda él y lo ve claramente como cuando recordamos cualquier evento de nuestro pasado, ¿no? Y resulta que cuando él tiene 15 años, los padres reciben una carta de la niñera confesándoles que en realidad todo aquello que había contado del rapto era un invento de ella. Es decir, que nada de aquello había ocurrido. Ella quería entrar en el ejército de salvación y entonces quería confesar sus mentiras y así, digamos, en fin, expiar sus pecados y sus faltas, ¿no? Y devolver un regalo que le habían hecho los padres en su momento, precisamente por su actitud tan valerosa y para salvar al niño. Y resulta que todo eso era mentira. Todo eso era una invención de ella. Y entonces, claro, ahora Piaget, que tiene 15 años, se da cuenta de que en realidad todo su recuerdo pues es una invención, es un recuerdo que él ha construido de oírlo contar a la niñera y de oírlo contar a los padres. Pero claro, nada de aquello ocurrió. Lo interesante además de esto es que los recuerdos falsos tienen las mismas características que los recuerdos verídicos o reales, ¿no? O sea, que están basados en hechos reales. Pero lo más interesante es que aunque a ti te digan, como es el caso de Piaget, que aquello no ocurrió, tú no puedes ya borrarlo de tu mente. Tú vas a tener en tu memoria siempre ese recuerdo con todo lujo de detalles, con todas series de imágenes visuales, y con toda la riqueza de lo que es un auténtico recuerdo autobiográfico. Por lo que sabemos de la relación entre, claro, la narrativa que nos contamos, ¿no? Es decir, la memoria autobiográfica como una narrativa personal, ¿dirías que configuramos nuestra identidad a través de la memoria o que es nuestra identidad la que elige los capítulos de la memoria que quiere utilizar para coser? Es que ocurren las dos cosas. Porque como yo también, digamos, repito bastantes veces, creo que en el libro, sí, es que entre el yo, ¿no?, la conciencia de sí mismo, el yo y nuestra memoria autobiográfica se establece una auténtica simbiosis, de modo que inicialmente, ¿no?, es, digamos, la acumulación de experiencias personales lo que va a ir permitiendo que emerja la conciencia de sí mismo en el niño. Y a partir de ahí el paso siguiente va a ser la aparición del yo, y es cuando el niño ya empieza a utilizar los pronombres personales o a decir mi pelota, mi muñeca, mis zapatos, es decir, ya va viendo conciencia de sí mismo. Entonces, gracias precisamente a la acumulación de experiencias personales.
ese primer yo, ese yo cognitivo, que después ya evoluciona y cada vez es un yo más maduro, etcétera, claro, eso, el yo, nuestro yo, es, digamos, una entidad mental que emerge, se construye y se reconstruye en base a los recuerdos de tu pasado personal. Cuando una persona pierde su memoria, y alguien puede decir, ¿pero eso es posible? Claro que es posible. Yo en el libro, en fin, describo varios casos. Hay un tipo de amnesia, que es la amnesia psicógena, que implica varias fases. Hay una primera fase, que es la llamada fase de fuga, que no se sabe bien por qué. Un individuo, una persona, en fin, se fuga de la situación en la que está, su casa, el trabajo, donde sea, y está durante horas o días errando, vagando, sin tener conciencia de nada, y en un momento determinado toma conciencia de que está en un lugar determinado, con la particularidad de que sufre una amnesia retrógrada, es decir, ha perdido todo su pasado, incluida su propia identidad. No sabe quién es. No sabe quién es. Yo cuento algunos casos en el libro reales, porque esto está en la literatura científica, sobre amnesia psicógena. Yo además he conocido un caso de amnesia psicógena, un estudiante de psicología, que después ya desapareció y solamente lo pude evaluar 2 veces, pero quise hacer un seguimiento y ayudarle, etcétera. Un chaval que efectivamente pues, había perdido todo su pasado, había perdido toda su memoria autobiográfica. Entonces no sabía quién era, había perdido su identidad. Hay que decirle ahora cómo se llama, dónde vive, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes son su familia, quiénes son sus amigos, etcétera, etcétera. Lo pierden todo. Afortunadamente, este tipo de amnesias, hasta donde se sabe, son reversibles. Y con frecuencia, digamos, según la literatura científica, los casos que están así recogidos en la literatura científica, por lo general pueden durar desde pocas horas a una semana, un mes, y hay casos de algunos años en que, bueno, surge otra identidad en estas personas. Pero fíjate que esto no es una metáfora, es decir, si perdemos un día la memoria, que no, es que hay casos reales, donde se ve cómo efectivamente la memoria es que realmente es la vida. Es tu vida. Tú pierdes tu memoria y pierdes todas tus señas de identidad. ¿Por qué las personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, pierden su memoria, pero sin embargo parecen en muchos casos estancadas en épocas previas de su vida? Es decir, parecen como perdidas en pasado remoto. Es decir, que hay algo ahí, pero... Bueno, vamos a ver. Es que si nos centramos, por ejemplo, en una enfermedad neurodegenerativa concreta, para así, ¿no? Sí, todo lo que no, hombre, para ser más concretos, para ser concretos al máximo, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que sufre Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, van perdiendo la memoria. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya en los últimos años, en fin, se han cambiado, digamos, los criterios diagnósticos de la demencia y también de las demencias tipo Alzheimer, en el sentido de que no es la memoria siempre lo único que se pierde o lo primero que se pierde. Hay demencias amnésicas y demencias no amnésicas, porque el inicio, digamos, las más frecuentes son las amnésicas, es decir, las que empiezan generalmente con fallos de memoria, ¿no? Cuando la gente ya empieza a fallar mucho la memoria y poco a poco, en fin, aquello va progresivamente hasta que llega un momento en que, y ahora seguimos hablando de esto, pero también hay otros. Y esto está muy, muy especificado ya en las revistas científicas acerca de los criterios diagnósticos del Alzheimer, concretamente, que puede haber inicios que no se caractericen precisamente por la pérdida de memoria, sino puede ser por la pérdida, por ejemplo, de juicio, de enjuiciamiento de las cosas, de la realidad, de lo que hay a su alrededor. También, luego se acompaña también de pérdidas de memoria, pero digamos que el déficit predominante no es siempre la memoria. Eso hay que tenerlo muy presente, aunque es la más frecuente. Bien, entonces vamos a irnos al campo de la pérdida de memoria, ¿no? ¿Cómo se va perdiendo la memoria, por ejemplo, en un enfermo de Alzheimer? Bueno, esto ya en el siglo XIX, un psicólogo francés, Ribot, publicó un libro, Les maladies de la mémoire, que se tradujo en el año 25 aquí en España por la editorial Daniel Jorro. Yo tengo 2 ejemplares que he conseguido de libros de estos antiguos. Un librito muy pequeñito, traducido como Las enfermedades de la memoria, y ahí ya Ribot planteó lo que se ha conocido después como la ley Ribot, o la ley de Ribot. Y es que cuando el cerebro sufre daños que empiezan a afectar a los sistemas de memoria, la pérdida de memoria en las enfermedades neurodegenerativas es donde mejor se ve, porque como la enfermedad
cerebral es progresiva, se va viendo cómo efectivamente los diferentes procesos cognitivos se van deteriorando. Pero si nos fijamos en la memoria, lo que ya señaló Ribot en ese librito que se llamaba, repito, Las enfermedades de la memoria, es que la pérdida de memoria sigue una ley, sigue un principio, y es que se va perdiendo desde lo más reciente a lo más antiguo. Esa es la ley de regresión de Ribot, así se llama. Y por eso, si tú has conocido, en fin, yo he conocido, yo una de mis abuelas, bueno, la única abuela que conocí, pues murió ya nonagenaria, ¿no? Pero bueno, tuvo una demencia, que en aquella época el médico decía, sí, demencia senil, probablemente sería una demencia Alzheimer, tipo Alzheimer, ¿no? En fin, esto lo recordábamos toda la familia, ¿no? Como mi abuela iba perdiendo memoria de las cosas más recientes, pero lo último que perdió, ella ya lo que más recordaba era, por ejemplo, las canciones que cantaba cuando era pequeña, donde había que tener muchísimo cuidado porque se escapaba de casa y se iba a su casa, porque claro, su casa, cuando ya la memoria que había ido perdiendo, ya solamente le permitía recordar lo más antiguo, su casa no era en la que vivía entonces, su casa era otra, claro. Pero ella se iba a su casa. Pero claro, este tipo de situaciones fascinante, claro, da una impresión un poco fisicalista, de cierto modo, de la memoria, en el sentido de que hay como un archivo y no uno, lo hay, sin embargo. Sí, y uno lo va quitando, ¿no? Bueno, a lo último que llegas, a lo primero que metió ahí, ¿no? Sí. Y esto también esta visión que me viene a mí a la cabeza cuando hablamos de esto, es coherente con una cosa que mencionas en el libro, que es el por qué nos olvidamos de cosas, ¿no? Y ahora lo explicarás de una manera más sofisticada, pero la explicación que das es, bueno, es que no es necesario tenerlo en la primera fila todo, ¿no? Lo tenemos mucho en la parte de atrás, como en las tiendas que voy al almacén a buscar, ¿no? Sí. Entonces, esto de por qué olvidamos, ¿cómo se responde? Sí, bueno, porque olvidamos para que la memoria funcione bien, digamos. Eso es una necesidad de la memoria, el olvido es una necesidad de la memoria. Pero el olvido, lo primero que hay que tener en cuenta, o digamos la primera idea fundamental, es que el olvido no implica borrado de la memoria. Naturalmente estamos hablando de personas sin enfermedades neurodegenerativas, claro. En el Alzheimer ya lo hemos dicho, ahí se va produciendo un deterioro. ¿Una persona sana puede olvidarse de algo? Una persona sana, cuando olvida cualquier cosa, eso no implica que ya no está en su memoria. Es decir, el olvido no significa que algo que estaba en la memoria ahora ya no está. No, sencillamente es que tú en ese momento no lo encuentras. Literalmente el término que se utiliza es que no lo encuentras, porque en psicología lo decimos, tú lo que inicias cuando quieres recordar algo es un proceso de búsqueda. Searching, memoria, ¿qué búsqueda? Tú buscas en tu memoria. Y bueno, por las razones que sean, que se pueden explicar en siempre, pues no lo encuentras. Bien, entonces, la cuestión fundamental es, bueno, pero ¿qué papel juega el olvido? Porque esto entonces es un defecto del sistema o es algo... Bueno, yo he empezado diciendo, no, es una necesidad de memoria, por lo tanto, eso tendrá que cumplir algún papel, ¿no? Porque si no, no se habría conservado, digamos, desde el punto de vista funcionalista, ¿no? Bien, ¿qué papel cumple el olvido? El papel fundamental, ¿no? Esto no implica que con esto ya se puedan explicar todos los olvidos de cualquier persona. Sí, no, sí, pero en general, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega el olvido? El olvido lo que hace, precisamente, es, digamos, retirarse del primer escenario para facilitar la recuperación de lo que en ese momento necesita el individuo, la persona, ¿no? Entonces, claro, hay una teoría muy interesante, que es la que yo planteo en el libro, y yo creo que en fin, que tiene una potencia explicativa interesante, y es la idea de que las huellas de memoria, es decir, los contenidos de nuestra memoria, tienen dos fuerzas. Una fuerza de almacenamiento que está determinada por el aprendizaje, la cantidad o la calidad del aprendizaje, es decir, lo que tú has aprendido muy bien tiene una gran fuerza de almacenamiento, es decir, eso te garantiza que va a estar ahí. Y por otro lado, los contenidos de memoria tienen lo que se llama la fuerza de recuperación, que es la facilidad con la que lo recuperas o no, que depende del uso que hagas de esa información. Cuanto más la uses, es decir, cuanto más la recuperes, más fuerza de recuperación va a tener. Bien, teniendo en cuenta esos dos parámetros, estos dos parámetros son independientes. Es decir, que si tú dejas de utilizar una información determinada porque hay un momento en que ya no te interesa,
Por ejemplo, el número de teléfono. Antes, cuando estaban los teléfonos fijos, que nos apreciamos los teléfonos, ahora ya con los móviles todos los ejemplos estos no me sirven. Pero bueno, vamos a ver con ese ejemplo, ¿no? Es decir, tú un ejemplo... Bueno, no, vamos con una contraseña, por ejemplo, que en un momento determinado la cambias. Y la vieja contraseña tú ya no la necesitas. Bien, esa vieja contraseña tú ya naturalmente ya no la vas a utilizar, de modo que a los pocos días o a la semana o cuando sea, si tú intentas recordar la vieja contraseña, ya no te acuerdas. Bien, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha perdido esa información? No, no. Ha perdido fuerza de recuperación, pero como fue algo que tú aprendiste muy bien, su fuerza de almacenamiento no se altera. De modo que si tú por la razón que sea, ahora resulta que tienes que volver a la vieja contraseña, con que la veas una sola vez es suficiente. Es decir, se produce lo que se llama el reaprendizaje. El reaprendizaje se produce cuando está la información en la memoria, si no, no hay reaprendizaje, hay aprendizaje. Entonces, bueno, todo esto venía porque, como estábamos diciendo, claro, cuando tú... del olvido, ¿no? Claro, cuando tú no necesitas algo, eso va perdiendo fuerza de recuperación. Pero eso sigue en la memoria, eso sigue en la memoria. Bien, es decir, lo que se va produciendo es una inhibición de la información que ya no es relevante para la persona, porque desde el punto de vista funcional, si a ti ya eso, si tú ya no lo vas a usar, pues eso ya realmente cumple una función mínima en tu vida, por lo tanto, en fin, eso hay que apartarlo a un segundo plano, por lo menos, ¿no? Hay otra de las, digamos, tesis del libro que a mí me ha parecido muy, muy interesante y que la utilizo para animar a la gente a leerlo, que es que dices que de los 20 a los 40 años tendemos a mirar con una luz negativa los recuerdos. Ajá. Y sin embargo, que pues, a los 60 años Sí. la luz que proyectamos es positiva. Sí, sí, más o menos. Sí, no, Bueno, sí. explícanos Sí. cómo funciona No, esto. no, lo interesante de esto, bien, sí, esto es una idea muy interesante. Sí, bueno, esto se refiere a lo que se llama la fenomenología de los recuerdos. Es decir, la cantidad de emociones que tiene, la valencia de esas emociones, la intensidad, los detalles que llevan los recuerdos, etc. Bien, entonces algo que se ha comprobado, ¿no?, es que, más o menos como tú decías, cuando los jóvenes, ¿no? Bueno, y ahí ya, bueno, pues, en fin, cada uno que se imagine... Cada uno puede estirar la juventud. Lo que quiera, ¿no? En fin, cuando a los jóvenes se les pide que hagan un balance de recuerdos, etc., hay un predominio de recuerdos emocionalmente negativos. Y sin embargo, cuando a personas ya, digamos, de adultas, vamos a irnos también ya a un extremo para que la variable se vea más claramente, ¿no? A partir de los 60 años, como tú decías, 65, 70, cuando personas de esas edades y otras similares hacen balance, lo que comprueban es que lo que predominan son los recuerdos emocionalmente positivos. Es decir, con la edad se va produciendo un cambio de valencia en los contenidos emocionales de la memoria. ¿Y esto por qué es? Eso juega un papel adaptativo. Yo en el libro planteo ese fenómeno y otros similares. Ese fenómeno se llama el efecto de positividad de la memoria. Es decir, cómo nuestra memoria, que yo en un momento determinado digo, nuestra memoria, la memoria humana, está orientada a la felicidad. Esa es mi tesis. Ahí no podemos meter naturalmente a las personas que sufren depresión. Las personas que con depresión, o las personas también que sufren lo que se llama disforia, que es una depresión leve, no entrarían, digamos, en esa categorización que hemos hecho antes, de que a los 20, cuando los jóvenes predomina lo negativo, los adultos maduros predomina lo positivo. Eso es válido, digamos, excepto para las personas con depresión y las personas con disforia o depresión leve, que tienen un predominio siempre de recuerdos tristísimos y muy negativos, ¿no? Bien, entonces, hay una serie de fenómenos, por ejemplo, el efecto de positividad de la memoria, y luego hay otros efectos, por ejemplo, el fenómeno de la reminiscencia. Y es que a partir de los 40 y tantos, y sobre todo cuando se ve más claramente es a partir de los 50 años, etcétera, pero en fin, a partir de los 40 y tantos ya lo puede ir comprobando, se produce una avalancha en la conciencia del sujeto de recuerdos de cuando tenían entre 15 y 25 años. Es cuando, si a cualquier persona mayor de 50 años tú le planteas que te cuente recuerdos de su vida, sin decirle nada más, o
como se hace en los laboratorios de psicología, ¿no? Se dice, vamos a ver, mire, yo le voy diciendo una serie de palabras y usted me va contando un recuerdo que le evoque esa palabra. Y le dice palabra, ¿no? Agua, por ejemplo, ¿no? Fuego, escuela, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí ellos, a ver, ¿qué recuerdo le evoca? Entonces lo que se comprueba es que a partir de esas edades, la mayor parte de los recuerdos de los adultos caen todos en la época de su vida que va desde los 15 a los 25 años, más o menos. Y eso es lo que se llama el fenómeno de la reminiscencia, de se produce, digamos, como una especie de exhumación, diría, utilizando el término de Borges cuando habla de la memoria, ¿no? de los recuerdos, de lo que por otra parte los adultos llamamos mi época. Yo recuerdo cuando pequeño mi madre decía, ay, en mi época, hijo mío, y llega un momento en que luego tú ya de adultos también le dices a tu hija o a tus hijos, ay, en mi época la música que había o lo que hacíamos era, o en mi época el baile era así. Ese fenómeno, esa expresión de en mi época, ¿exactamente qué es? ¿Por qué decimos eso los adultos? Pues se comprueba que se están refiriendo a la misma franja de edad donde se produce el fenómeno de la reminiscencia. Y luego hay un tercer fenómeno que yo trato también en el libro, todo eso está tratado en el último capítulo sobre el envejecimiento, que es cómo a medida que avanzas en edad va cambiando tu horizonte vital, es decir, el tiempo futuro que te queda por vivir se va acortando, eso es evidente, claro. Y entonces eso, a medida que se va acortando ese horizonte temporal, va cambiando tu motivación, van cambiando tus objetivos vitales y va cambiando tu vida. Entonces esos tres fenómenos, los tres que están íntimamente conectados, la reminiscencia, el efecto de positividad de la memoria y digamos el acortamiento o digamos que el horizonte temporal se convierte ahora en el regidor emocional de tu vida, todo eso tiene una función adaptativa extraordinaria que es para precisamente contrarrestar, porque es que nuestro cuerpo es sabio, David, y el cerebro se está viendo que cuando envejece empieza a producir una serie de ganancias extraordinarias. Pero bueno, no quiero perder el hilo de lo que te estaba diciendo. Esos tres fenómenos lo que hacen precisamente es contrarrestar los efectos erosivos o digamos negativos que va teniendo el envejecimiento. Esta es una visión muy actual del envejecimiento, porque hasta hace relativamente poco, y esto lo quiero decir, hasta hace relativamente poco había un enfoque del envejecimiento absolutamente negativo. El envejecimiento era sinónimo siempre de deterioro, de pérdidas, en fin, de cosas nefastas. Pero sin embargo, cada vez, en fin, las investigaciones lo que te ponen de manifiesto, los estudios tanto en neurociencia como en psicología, lo que se está comprobando es todo lo contrario, que es que el envejecimiento sano, porque claro, luego están las enfermedades, que eso ya es otro asunto, ¿no? Todo eso son variables, pero digamos, que trastocan todo, ¿no? Pero en los envejecimientos sanos, el envejecimiento sano es un envejecimiento, en fin, es un periodo de la vida lleno de ganancias, que contrarrestan precisamente las pérdidas y te preparan precisamente, como dicen algunos autores, te van también preparando, pues eso, pues para lo que es el final de tu vida, digamos, ¿no? Y te van, bueno, y todo eso son, digamos, amortiguadores de la ansiedad y facilitadores de la felicidad. Fíjate que cuando las personas mayores, las personas ya muy mayores, dicen, mira, yo ya, a mí, esto lo paso yo muchas veces, mira, a mí ya, yo con mis nietos, yo mis paseitos por la mañana y mis nietos y mi mujer y tal, no sé qué, yo soy más feliz que nadie. A mí ya déjame ya de ir aquí, de ir allá. Quiero decir, cómo la gente va restringiendo sus objetivos vitales, pero date cuenta además que esos objetivos vitales siempre están regidos por la emoción. Eso es un cambio que se produce también. Cuando eres joven está casi todo regido por la cognición. Digamos, la idea de aprender más, conseguir este trabajo, aquel otro, y llega un momento en que con el envejecimiento, la emoción se coloca por delante de la cognición y rige tu vida. Y esto, me gustaría acabar con esta nota porque lo hemos hablado antes del olvido, que también, digamos, tiene muy mala prensa y que en este libro se explica cómo es un componente esencial del buen funcionamiento de la memoria, como has dicho, y acabar también con esta visión optimista de lo que hace nuestro cerebro y cómo ayuda a la memoria, ¿no? en la vejez. Ha sido un placer charlar contigo. Vamos a insistir en que este libro merece mucho la pena y que además, algo que yo he experimentado, se puede leer en función de los intereses de uno. Es decir, por supuesto se puede leer de principio a fin, pero hay capítulos sobre la infancia, hay capítulos sobre la vejez, sobre los fantasmas, como decíamos,
que independientemente también tienen sentido y se puede tener casi también incluso como libro de consulta. Vamos a terminar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar aquí a este sofá. Bueno, yo quiero decir, por supuesto, que ha sido un placer también para mí inmenso estar ahí contigo y además hablar de lo que hemos hablado, porque me has hecho unas preguntas muy interesantes. No te lo digo porque seas tú y porque estemos aquí, en fin, que no te lo digo por cumplir, como se ha dicho siempre, ¿no? Sino porque es verdad, me has hecho esas preguntas realmente, que es lo que gusta, que le hagan a uno preguntas interesantes, ¿no? Porque yo siempre soy de la opinión de que las entrevistas fundamentalmente depende del tipo de las preguntas. Las preguntas en la vida es lo fundamental, ¿no? Bien, bueno, que encantado de haber estado aquí, David, contigo. ¿A quién te recomiendo? Bueno, he pensado, es un asunto que me cuesta casi mucho más complicado que responderte preguntas sobre la memoria o sobre el libro, ¿no? Pero mira, yo te quisiera recomendar a un colega, porque quiero que la psicología también, digamos, se le dé, digamos, la importancia que tiene, que es un gran psicólogo social, que es un aspecto interesantísimo y en la actualidad más todavía, ¿no? Es un hombre muy bien formado en psicología social, es un psicólogo realmente con unas ideas brillantísimas, con una gran obra detrás. También es profesor catedrático emérito, ahora mismo en la Universidad Autónoma, es compañero mío, es compañero de facultad, estamos en otros departamentos, pero en fin, somos muy amigos y es una persona a la que yo, en fin, admiro. Y como psicólogo social yo quisiera recomendártelo, sí, como... En fin, pero no has dicho su nombre. Sí, te lo voy a decir ahora mismo. Se llama, sí, es el profesor Amalio Blanco Abarca, catedrático emérito de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Fenomenal. Pues se lo diremos, le mandaremos un correo de tu parte. Sí. Y le diremos que se venga por aquí. Muy Muchísimas bien. gracias. A ti, David.